Qué gusto ver nuevos rostros. Bueno, antiguos rostros, pero que en esta nueva época son nuevos. Con varios hemos estado a punto de abrazarnos, pero nos acordamos que hay que mantener el distanciamiento y qué rico verles, qué gusto ver a cada uno de ustedes, a las personas que están por primera vez y qué gusto ver a mis chicas de años dorados que ya están aperrando aquí en el servicio dominical. Un abrazo especial a cada una de ellas que las veo ahí dentro de las primeras filas. Estamos estudiando el libro de Nehemías y en conjunto con Megapixel hoy día estamos concluyendo esta serie de construir, restaurar y renovar. Un libro fantástico, un libro que coincide con el momento que diría está viviendo el mundo entero, en donde tenemos que plantearnos desafíos como volver a empezar, reconstruir y lo que ya se ha construido, celebrarlo, pero hoy día hay algo más. Megapixel ya nos introdujo con un resumen que creo, si añado algo más, redundaría. Pero quiero compartirles que no todo concluyó en celebración o en pactos y en emociones como los vimos en el domingo pasado, donde hubo un pacto, un tiempo de arrepentimiento. Hoy día, entre los capítulos 11 y 13, vamos a descubrir que hubo otra serie de eventos muy significativos que creo nos pueden hacer reflexionar y hacer tomar medidas súper importantes, urgentes y necesarias para quienes nos consideramos parte del pueblo de Dios. Se nos dice, por ejemplo, en los capítulos 11, que en el capítulo 11 y algo del 12, que existió la necesidad de repoblar Jerusalén. Se construyó el muro, celebraron, pero ahora hay que darle un sentido a todo esto. ¿Y cuál era el objeto? Recordemos que el libro parte con la noticia de que Jerusalén está devastada, está en ruinas, está inhabitable, como dirían los arquitectos. Ahora hay un muro que le da protección, un muro que también le da identidad estructural. Y la ciudad debe recobrar esta identidad con su gente. Pero en la descripción de cómo se va repoblando la ciudad, Nehemías, esto es tarea para la casa, no voy a leer todos los capítulos, son muy largos, voy a leer algunos extractos de estos capítulos, pero se hace hincapié en el rol del repoblamiento que jugaron los levitas y los sacerdotes, de manera que esta ciudad tuviera un sello, el sello por el cual ha sido instaurado, y parte del sueño de Nehemías al construir este muro es que Jerusalén recupere la identidad de ser una ciudad santa para la alabanza, para la celebración de Dios. Pero hay un paso más, la dedicación. Miren el verso 27 que va a aparecer en sus pantallas. Dice que para la dedicación de la nueva muralla de Jerusalén se les pidió a los levitas de toda la tierra que fueran a Jerusalén para colaborar con las ceremonias. Debían tomar parte en la feliz celebración con sus canciones de acción de gracias y con música de címbalos, arpas y liras. Primero los sacerdotes y los levitas se purificaron a sí mismos. Luego purificaron al pueblo, a las puertas y la muralla. Este evento, el evento de la dedicación, no lo confundamos con la celebración a la que instó Nehemías, la que hoy día celebraba Megapixel, donde se invitaba a celebrar, a hacer fiesta, a servirse bebidas dulces. Ahora esto es una ceremonia, es un acto litúrgico. Y antes de hacerlo, como no era cualquier evento, los participantes, incluyendo el pueblo, están llamados a purificarse a través de una ceremonia. Incluso las puertas del templo fueron purificadas.
Y qué interesante notar este detalle no menor a la hora de oficiar un culto al Señor. Limpiarse y prepararse en pureza para alabar y para dar gracias al Señor. Y luego Nehemías nos dice en el siguiente texto, que aparecerá también en sus pantallas, dice, ahora bajo su conducción, dice: conduje a los líderes de Judá a la parte superior de la muralla y organicé 2 grandes coros para dar acción de gracias. Están arriba de la muralla. Uno de los coros se dirigió hacia el sur. Nos saltamos algunos versos. Y el segundo coro, que daba acción de gracias, se dirigió hacia el norte, dando la vuelta por el otro lado para encontrarse con el primer coro. Toda la ciudad está adorando. Nehemías describe con muchos detalles que entre los que iban en el primer coro hubo trompetistas y músicos especializados en la liturgia davídica. Y estos coros cuentan con los mejores coristas, con los mejores músicos de la nación. Están presentes también las autoridades de Judá, además de todo el pueblo. Fue un acto tremendo. Verso 40 dice: luego los 2 coros que daban acción de gracias, ahora se van hacia el templo de Dios. Y allí tomaron sus lugares. Nehemías dice: lo mismo hice yo. Junto con el grupo de jefes que estaba conmigo, íbamos con los sacerdotes que tocaban las trompetas. Y ahí los menciona. Y si los menciona vale la pena por lo menos leerlo en un culto que hacemos cada 5 años recordando a Nehemías. Eliasim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Hananías. Y con los cantores, Maaseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer. ¿Cuándo imaginarían estos hermanos que sus nombres iban a estar siendo recordados en una ciudad tan lejana? Probablemente ni nos imaginamos cómo eran ellos, pero hoy día los estamos honrando, por lo menos al leerlos. Pero miren, algo bien encachado que me llama la atención es que al terminar este relato dice: tocaban y cantaban a toda voz bajo la dirección de Israías, el director de coro. Ya se menciona un director de coro, como en nuestras grandes celebraciones solemnes. Cuando ocurre algo importante, cuando asumió, me acuerdo, Obama, cuando asumió Nelson Mandela, el concierto de Ariana Grande después del atentado en Manchester. Me explico, siempre cuando hay como un cambio de era, un cambio de etapa, algo importante, aparecen los músicos, se hace una convocatoria a que aparezca la música, lo espectacular. Y aquí esta dedicación está vinculada a la celebración, así es que músicos, quienes están involucrados en la liturgia, creo que deben volver a sus casas a echar una miradita, porque aquí hay una pauta litúrgica súper importante. Pero miren lo que sigue a continuación. Dice que se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día de gozo, porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. También las mujeres y los niños participaron en la celebración, y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a gran distancia. Una palabra que se repite varias veces es la alegría. Dios ha actuado. Alegrémonos. Dios jugó un protagonismo que a veces pasamos por alto por la envergadura del evento y también a veces por el crédito que damos a los organizadores. Nehemías es consciente que la razón de alegrarse era nuevamente la obra misericordiosa de Dios actuando en medio de su pueblo. Mucho realce a esto dieron los hermanitos Johnston en la lección de la mañana de Megapixel. ¿Qué habrán sentido los vecinos de Jerusalén cuando oían las trompetas, la música
y los coros a la hora de dedicar esta muralla? La adoración y la alegría de celebración se expresaron, al igual que nuestros servicios religiosos de hoy, con algo más. No solamente música, un buen coro. Miren, verso 44 dice: ese día se designaron hombres para que se encargaran de los depósitos para las ofrendas, la primera parte de las cosechas y los diezmos. También hubo ofrenda. Parece que de ahí viene esta liturgia que hasta el día de hoy el pueblo de Dios celebra domingo tras domingo. Dice a continuación: la costumbre de tener directores para dirigir los coros al entonar himnos de alabanza y de acción de gracias a Dios comenzó mucho antes, en los días de David y Asaf. De modo que ahora, en los días de Zorobabel y de Nehemías, todo Israel llevaba una provisión diaria de comida para los cantores, los porteros y los levitas. Los levitas, a su vez, daban a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, parte de lo que ellos recibían. Hay conciencia de la necesidad del sostenimiento al personal del templo. En la liturgia de adoración judía, el pueblo de Dios estaba llamado a tener esta conciencia de la necesidad de sostener a los músicos, a los cantores y a los sacerdotes. Hemos visto que hasta aquí vamos con purificación, expresión de alabanzas, ofrenda en esta ceremonia de dedicación. Pero ¿saben? Falta algo. En el capítulo 13 se nos dice lo siguiente: ese mismo día, mientras se leía al pueblo el libro de Moisés, se encontró el pasaje que dice que jamás se debe admitir a una amonita o a un moabita en la asamblea de Dios. Y aquí quiero detenerme con mucho cuidado al reflexionar en este verso. En primer lugar, Nehemías hace hincapié en que en esta dedicación, aparte de la purificación, aparte de las alabanzas, de la música, hubo palabra de Dios. ¿Ya? Hubo palabra de Dios. Ahora, llama la atención, y uno podría hacer quizás una crítica litúrgica: ¿cómo es que pusieron una palabra tan fuerte, casi como nada que ver con este momento de dedicación? ¿Por qué no recurrieron a un salmo, a un poema? Pero correspondía en ese momento leer la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés se especifica, se lee una parte en donde se hace un llamado al pueblo de Dios a cuidarse sobre todo de estas dos corrientes, más que hablar de naciones, de estas dos corrientes que eran politeístas y que tenían, no era una virtud, tenían una cualidad. Acercarse a estas dos corrientes era casi vender el alma al diablo. Era tan fuerte la influencia que Dios cuidaba de la fragilidad de su pueblo y les exigía: no se relacionen con ellos, porque corren el riesgo de dejarse llevar por la influencia politeísta. Y Dios quiere una lealtad absoluta. Por otro lado, estaba el precedente de la triste historia de Salomón. Nehemías tenía terror de que volviera a pasar lo mismo que pasó por Salomón. Un tipo tan sabio, a quien se resalta sobre todo su capacidad como rey, como una persona que le dio una cara distinta a lo que en ese entonces era el reino, pero sin embargo, por sus affairs con mujeres paganas, cayó en decadencia él y también el pueblo. Y Nehemías
no olvida ese precedente. Por otro lado, Nehemías había detectado que ya había una fuerte influencia del paganismo en las familias de ahí de Jerusalén. Y era tan fuerte la influencia que incluso algunos hijos, algunos niñitos que eran hijos de familias mixtas, ya ni siquiera hablaban el hebreo. Hablaban el idioma de estos grupos paganos. Dios es un Dios que exige lealtad absoluta. Dios no quiere ser un Dios más. Pero Nehemías también nos comparte que había detectado otros rollos más. Miren, estábamos tan bien en la dedicación, en la música, en la celebración, y ahora Nehemías nos empieza a compartir algunos rollitos que encontró que no eran menores. Se dio cuenta que el templo de Dios estaba siendo profanado. Nuevamente Tobías, alguien que a inicios de la historia de Nehemías le está haciendo la vida a cuadrito porque es alguien de la comunidad, es alguien de adentro, estaba atornillando al revés. Y se aprovechó en un momento en que Nehemías tuvo que volver al palacio a cumplir con sus deberes, y por la influencia que tenía con algún sacerdote, estaba usando para su provecho personal una de las bodegas del templo que era para los asuntos sagrados de la adoración a Dios. Sigue existiendo el riesgo para la comunidad, de esta comunidad especial, esta comunidad que debería buscar la santidad. Aparece un riesgo externo, el vincularse con ideas, con religiones paganas externas, pero también el riesgo está dentro, con más de algún líder, alguna persona que tiene ciertos ganchos para hacer cosas turbias y profanar la adoración a Dios. Pero descubrió otra cosa más, Nehemías, que creo que vale la pena nos detengamos a observar. Dice así: en esos días vi unos hombres de Judá pisando en sus lagares en el día de descanso. Además, recogían granos y los cargaban sobre burros y traían su vino, sus uvas, sus higos y toda clase de productos a Jerusalén para venderlos en el día de descanso. Así que los reprendí por vender sus productos en ese día. Algunos hombres de Tiro que vivían en Jerusalén traían pescado y toda clase de mercancía. La vendían al pueblo de Judá el día de descanso y nada menos que en Jerusalén. Sigamos la lectura juntos. De modo que confronté a los nobles de Judá con la siguiente pregunta: ¿por qué profanan el día de descanso de este modo tan perverso? Les pregunté: ¿acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia? Ahora ustedes provocan aún más enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. Un tema importante que pone sobre la mesa Nehemías al hablar de aquellas conductas que impedían una sana adoración y santidad del pueblo era la liviandad que tenían algunos negociantes, algunos mercaderes, algunos empresarios de la ciudad respecto del día de reposo. El día de reposo se había transformado en un día de shopping. Nehemías impulsó reformas de prevención e impidió el acceso y venta de comerciantes. Pero no solamente ese rollito detectó Nehemías en esta ciudad. El otro que encontró fue que por consecuencia de la influencia de estas naciones extranjeras, por no guardar el día de reposo, el culto al Señor está en crisis. Varios
líderes, varios sacerdotes, varios músicos que habían vuelto a Jerusalén a repoblarlo para darle identidad de adoración a esta ciudad, tuvieron que devolverse a sus granjas, a sus parcelitas, porque no tenían con qué parar la olla. Como el culto ya dejó de ser prioridad, seguramente disminuyó el número de servicios, el templo ya estaba siendo usado en otras cosas, incluso hasta la bodega ya no se requerían tantos implementos para la adoración, porque el culto había perdido este carácter de necesidad del pueblo, y es por eso que hasta un empresario había pedido un espacio para guardar sus utensilios, y razón por la cual el culto al Señor se descuidó. ¿Cuál era el sueño de Nehemías en definitiva? ¿Podríamos pensar que era la restauración del muro? Me parece que el sueño de Nehemías era algo más. Nehemías, aunque era un servidor público, él no era un sacerdote, él no era un levita, era un servidor público, estaba en otra ciudad, en otro país, pero él soñaba con un pueblo que en su integridad honrara y adorara al Señor y también él quería honrar a Jerusalén como la ciudad santa. Y se la jugó para restaurar el muro, para repoblarlo, para restablecer el culto e impulsar reformas legales que de alguna manera garantizaran la obediencia a Dios. Pero a la luz de todo esto que observamos en Nehemías, no bastaba con hacer cambios estructurales. Por ejemplo, el muro, poner leyes, hacer reformas. Todavía hay mucha gente que cree que el corazón del ser humano va a cambiar en la medida que cambie lo estético y en la medida que cambien las leyes. Nehemías creía algo en eso. Pero nos vamos dando cuenta que se va encontrando con circunstancias que podrían ser decepcionantes para una persona como él. No solamente se requiere un cambio de estructura, se requiere un cambio de infraestructura. El libro de Nehemías no es un cuento de hadas. No termina con la fiesta, sino compartiéndonos de manera realista el comportamiento del ser humano. Y esa tendencia constante de querer alejarse de Dios. Nehemías, saben ustedes que es el último libro histórico que aparece en la Biblia. Esto más o menos nos cuenta esta historia aproximadamente 400 años antes de Cristo. De ahí, bíblicamente no hay más antecedentes. Quizás podemos encontrar más historia en los libros apócrifos, pero dentro del canon bíblico, hasta aquí llega la historia del pueblo de Dios. Y después ya nos reencontramos con la aparición y el anuncio del Mesías, Jesucristo. Y ahora me permito compartir algunas reflexiones para ahondar más el relato que acabamos de compartir. ¿Qué maneras de celebrar y honrar lo que Dios ha hecho descubro en este relato de Nehemías, en la misma línea de Megapixel? En primer lugar, la pauta litúrgica para celebrar y honrar lo que Dios ha hecho. Miren, purificación, dedicación, adoración, ofrenda y palabra. Gracias al Señor porque como iglesia todavía estamos honrando estos elementos que creo son importantes en una pauta litúrgica. Purificación, dedicación, adoración, ofrenda y palabra. Algunas de estas acciones sí pueden sonar un poco anticuadas o no muy políticamente correctas en el lenguaje religioso pluralista. Por ejemplo, purificación. Sin embargo, me parece saludable recordar que sin Jesús, nosotros también éramos parte de una nación pagana, fíjense.
No teníamos ninguna posibilidad de haber leído este relato de Nehemías con un sentido de pertenencia. Nosotros no habríamos podido estar ahí. Es interesante que si leemos el libro de Nehemías y estas historias, lo hacemos gracias a la acción purificadora que Jesucristo ha hecho en nosotros. Y los cristianos creemos en la gracia, aquella acción fenomenal de Dios al hacernos parte de su pueblo gratuitamente por la obra de Jesús, al morir por cada uno de nosotros. Y solamente por eso podemos leer una historia como esta con sentido de pertenencia. ¿Cuántos de nosotros también un día he decidido seguir a Cristo y a través del bautismo hemos dedicado nuestras vidas al Señor? Pero también a través de nuevos pactos que bien nos hace rededicar nuevos avances, nuevos desafíos de nuestra vida al Señor. Ofrenda y adoración. Jesús nos purificó en su obra en la cruz y por medio de su Espíritu espera de nosotros la dedicación plena para vivir una vida de adoración permanente de manera íntegra, no solamente cantando, sino también de una manera integral, como dice Romanos 12. Hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Eres una persona cuya vida se distingue por la adoración permanente. ¿Se te conoce por servir y hacer lo que a Dios le agrada siempre? ¿Se ve esa adoración en nuestro entorno? ¿Nos distinguirán como personas que adoran o como personas religiosas? Como personas que a lo mejor van el día domingo a la iglesia, pero no se sabe qué más. No hay ninguna otra diferencia. Creo que debemos hacernos esa pregunta. Segunda reflexión, reposo y celebración. Hermanas y hermanos que somos parte de esta comunidad, quienes están conectados por internet. No sé hasta qué punto ustedes y yo estamos en sintonía con este mandamiento de guardar el día de reposo y dedicarlo al Señor. ¿Es verdaderamente el domingo para ustedes y para mí un día de reposo? ¿Es para ustedes y para mí el domingo el día del Señor? Este día que los primeros cristianos, según las narraciones del Antiguo Testamento, le llamaron el día del Señor. Y fue en ese día donde ocurrieron cosas extraordinarias, porque este Señor Jesús, que ya estaba con su Padre, aún así seguía manifestándose de una manera particular. Hay varios relatos en el Nuevo Testamento que parten diciendo, y era el día del Señor. Estaba yo celebrando el día del Señor. Es para nosotros el día domingo, el día del Señor. ¿Cómo estás participando de este servicio hoy domingo? A los que están conectados a través de internet, ¿este servicio es una prioridad en el hogar, en el lugar donde estás? ¿O es una de tantas otras prioridades? O a lo mejor ni siquiera es prioridad, a lo mejor es una actividad secundaria. ¿Será eso un acto de dedicación? ¿Será equivalente a darle honra al día del Señor? ¿Estás dedicando la total atención a lo que aquí está pasando? ¿O también se suma un chateo que no necesariamente te vincula
a la celebración? A lo mejor estás viendo este servicio en otro horario. Lo estás viendo por YouTube, a una hora distinta a la que se está realizando, porque el día domingo para ti es tu día de feria. ¿Está bien eso? Sé que hay hermanos y hermanas que están viendo por internet y que por razones laborales, por razones de exigencia laboral, tienen que hacerlo en otro momento y por favor no se sientan interpelados con esta pregunta o con este llamado de atención, del cual yo también me hago parte y responsable. Por favor, ustedes, hermanos, no se sientan interpelados por esto, pero los que no tienen esa obligación. Nehemías dice, quizás por esto el pueblo ha caído en desgracia. Quiero animarles, queridas hermanas, queridos hermanos, ya que estamos volviendo a un nuevo tiempo, ya que vivimos la experiencia incluso de no comprar durante la semana. Tuvimos la escuela, la obligatoriedad de aprender a disciplinarnos, a saber guardar, incluso a veces no poder comprar. ¿Por qué a veces se hace tan necesario dedicar esta acción de compras en el día domingo? ¿Qué pasaría si a partir de ahora, después de la pandemia, los cristianos volvemos a ser aquel pueblo que el día domingo se identifica como un pueblo que celebra el día del Señor? Con su familia, en su casa, ya sea por internet, en la comunidad, pero lo celebra comiendo juntos, dando gracias al Señor, dando un énfasis especial al día domingo y no comprando. Hermanas y hermanos, aprendemos de un virus tan diminuto que se viralizó de inmediato, tan rápidamente. ¿Cómo nos cambió la vida? Y si viralizamos la actitud cristiana de no comprar el día domingo, ¿no creen que este virus sería un virus de vida? Creo que la palabra del Señor, a mí me habló, me tocó fuerte porque me siento interpelado por mi actitud. A veces me la saco como soy pastor, tengo que trabajar, preparar mi prédica, atender el día domingo, tener reuniones. Y es cierto, nos toca, es una acción, pero puedo dedicar otro día para descansar y me cuesta hacerlo. Y no hacerlo no solamente corre el riesgo nos pone en el riesgo de enfermarnos, sino también desorientarnos, perder la perspectiva de que hay un día en donde debemos dedicarnos de manera comunitaria para acercarnos al Señor de una manera especial. Me anima y me estimula en este tiempo ver a levitas y cantores modernos que nos han modelado un espíritu de adoración y celebración con un servicio de excelencia. No quiero pasar este momento sin dejar de reconocer a todo el equipo técnico, las personas que hacen el programa, los músicos, las personas que preparan la palabra del Señor para Megapixel, como para el servicio como el que ustedes participan, como también al equipo invisible que transforma vuestras ofrendas para un buen uso, para atender a los necesitados. Creo que en este tiempo hemos aprendido a alabar y adorar al Señor de una manera increíble, de una manera íntegra. Ojalá no perdamos ese espíritu que creo que la pandemia nos permitió renovar. Pero vuelvo al inicio, recordemos que ojalá el día domingo sea el día del Señor. Tercera y última reflexión, cuidado con los vínculos paganos. Nehemías fue un protagonista obsesivo al impulsar la construcción rápida del muro
y junto con el pueblo lo logró. Pero, ¿de qué sirve tener un muro si no ponemos también límites de protección a nuestra espiritualidad? La espiritualidad de adoración continua es la meta de todo cristiano y cristiana, pero corre el riesgo, si no se plantea límites, sobre todo al abrir nuestro corazón a cualquiera. Los vínculos paganos, como vimos en Nehemías, aparecen desde afuera y también aparecen desde adentro. Elementos de nuestra celebración litúrgica se pueden transformar en ídolos. Liturgias, algunas iglesias lo han transformado en el centro de la adoración y no a Dios. Hay iglesias que por centenas de años no cambian su liturgia porque la liturgia ha ocupado el lugar de Dios. Hay comunidades cristianas que se han transformado en secta porque de adentro surge alguien con ideas medias extrañas. No solamente lo externo es riesgoso, lo interno también. Qué importante es justamente tener esta comunidad de confianza en donde podemos también, no solamente yo como persona, vincularme con Dios, sino también como comunidad y también protegernos, estimularnos, estudiar la palabra, estar alerta a la influencia externa como también a las influencias perversas que puedan aparecer desde dentro de nuestra comunidad. Tengamos mucho cuidado, estemos alerta. Hoy día también siento que, por ejemplo, en el momento, en el ambiente en que nos toca vivir, me ha tocado encontrarme con más de algún hermano o hermana en donde la ideología ha permeado tanto su forma de pensar que la ideología moldea su forma cristiana de ver el mundo. Y no sé si les ha pasado, pero de repente se encuentran con un izquierdista cristiano o un derechista cristiano. Es como raro eso. Pero los hay. Hago este comentario porque estamos en un momento político difícil, viendo debates, qué sé yo, y cuando tenemos que hablar de política, aparece todavía, aunque se dice que ya hay distintos polos, pero da lo mismo. O sea, no hay solo dos polos en nuestra realidad política, pero noto que de repente aparece el derechista que llevamos dentro o el izquierdista que llevamos dentro, y a la hora de hablar de política, eso moldea nuestra forma de ser cristiano. Mucho cuidado en este tiempo. Es al revés. Mi adoración a Dios, mi relación con Cristo, mi relación con la palabra es lo que determina mi forma de ver el mundo. ¿Puedo tener una posición política? Sí, pueden tenerla, sea de este lado o del otro lado, pero que la gente que les escuche note que quien filtra su forma de ver el mundo es su perfil, su forma de adorar a Dios. Eso es lo que determina lo que somos. Y creo que podemos hacer un aporte muy particular en este tiempo en donde me tinca que vamos a tener tensiones también en nuestra comunidad. Cuidémonos. Una forma de adorar que no se nos olvide es servir, buscar la justicia, preocuparse por la viuda, el huérfano y el extranjero. Esa es una forma de adoración constante. Preocuparse por la viuda. Ya hemos hecho este comentario en reuniones pasadas. ¿Qué pasa con nuestros adultos mayores en Chile? Si el Señor hiciera un checklist, a ver cómo está el ejercicio de adoración del pueblo chileno. ¿Cómo están los adultos mayores? No sé cómo va a estar el TIC. Sigamos. El huérfano. Miremos Sename, las noticias que surgen con nuestros niños huérfanos.
¿Qué nos dice este país, de un país que todavía se identifica con un valioso porcentaje de cristianos? ¿Y por qué hay niños que lo están pasando tan mal? Y el extranjero, la forma de adorar es apoyando, recibiendo, hospedando, dando espacio al extranjero. Qué vergüenza me da ser chileno después de ver las noticias de ayer. ¿Qué dirá el Señor de los cristianos respecto de cómo estamos tratando al extranjero? Creo que tenemos que arrepentirnos y dar señales de arrepentimiento. Y tengamos cuidado de no estar participando de instancias que denigren al extranjero, que no se preocupen del huérfano, que desatiendan a la viuda. Porque así como dice Nehemías, respecto de los que descuidan el día de reposo, el Señor puede traer desgracia a nuestra nación. Creo que es una palabra fuerte. Gracias al Señor, en Cristo estamos purificados. Domingo a domingo volvemos a recordar nuestra dedicación al Señor en adoración. Recompongamos y renovemos nuestro estilo de vida, nuestra adoración. Que el Señor se alegre con nosotros. Concluimos este tiempo. Oremos para que el Señor dirija esta reflexión. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de Nehemías, pues él representa a una persona común y corriente que está haciendo su pega en el lugar donde le tocó estar. Ayúdanos a cada uno de nosotros a seguir el ejemplo de él. Y ayúdanos como comunidad, recordar que pertenecemos a una comunidad que refleja tu gloria en santidad, adorándote de una manera íntegra. Danos la posibilidad de reconsiderar nuestras tareas, de volver a honrar el día de reposo, de adorarte con todo nuestro ser, reconociendo a Cristo nuestro Señor. Danos palabra constante, fresca, de manera que no nos alejemos de ti, por el contrario. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.